En este momento vamos a seguir con el programa y es oportuno recordar que nuestra asamblea anual, cuyo lema central es la sinodalidad, visiones convergentes, tiene como objetivo principal el conocimiento y análisis del sínodo 2021-2023, camino de la sinodalidad que nos interpela para comprender el papel que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, en particular el rol que debe cumplir el laicado venezolano, así como también responder y dialogar sobre asuntos propios del Plan de Acción del Consejo Nacional de Laicos. La Asamblea Anual es un acto fundamental para el fortalecimiento institucional como organismo de representación, coordinación y servicio, basado en el principio de comunión, que promueve el liderazgo de los laicos en la transformación de las realidades temporales, según los valores humano-cristianos del Evangelio. La Asamblea asume el lema que ha acompañado e inspirado al laicado venezolano en el último periodo, tal como nos mencionó la doctora María Elena Febres Cordero: laicos, constructores de paz, en búsqueda de la santidad y del bien común. En este orden de ideas, les invitamos a escuchar atentamente las reflexiones contenidas en el conversatorio que comienza a continuación y para el cual tendremos en su moderación a la doctora María Elena Febres Cordero. Muchísimas gracias, Carolina Núñez, directora ejecutiva del Consejo. Ahora, en el marco de este conversatorio sobre la sinodalidad, sobre visiones convergentes, vamos a tener y tenemos hoy como invitada a nuestra querida amiga, la señora María del Rosario Elizondo Martínez. Yo quiero además hacer una presentación muy especial porque María del Rosario la presento hoy en unión también de su esposo, porque ellos son los presidentes del Consejo Nacional de Laicos de México. Es decir, México tiene a unos esposos como presidentes. Por tanto, no podíamos invitar tanto a Mario como a María del Rosario, pero ella va a ser quien va a representar al Consejo Nacional de Laicos de México, un consejo muy importante y representativo de América Latina, con un trabajo espléndido, en un país hermosísimo, grandísimo, con cantidad de movimientos y de expresiones en el campo de la iglesia. Y ustedes saben, además, hoy se celebra en México, se está celebrando la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Yo presento a María del Rosario, que ya está entre nosotros. María del Rosario, como presidente del Consejo Nacional de Laicos de México, nació en Monterrey. Está casada con Mario Sandoval Flores desde hace 43 años. Tienen 4 hijos y 3 nietos. Y tienen una hija que nació con síndrome de Down, la que ellos aman y presentan de una manera hermosa. En los estudios y en todo el trabajo que ha hecho María del Rosario, yo prefiero llamarla Rosario, ha estado una labor inmensa desde los años 1981 hasta la actualidad en diferentes campos, desde el movimiento familiar cristiano, donde estuvieron 26 años, tesoreros de las sociedades de padres, presidentes de grupos de trabajo y asociaciones de niños especiales, consejeros para instituciones con niños y personas con discapacidad, y luego un trabajo amplísimo que han realizado, por algo son los presidentes del Consejo Nacional de Laicos de México, en las comisiones arquidiocesanas para los laicos, en las pastorales familiares de la Arquidiócesis de Monterrey, en el Consejo Nacional de Laicos hoy, y han realizado labores importantes en la representación de las dimensiones de familia, de juventud, de laicos y vida en Monterrey.
Rosario, María del Rosario, es un placer tenerte entre nosotros aquí en Venezuela. Muy buenas tardes y bienvenida. Sí, muchísimas gracias, María Elena. Aquí estamos con mucho cariño. Ojalá que puedas abrir tu cámara, Rosario, para que te podamos ver todos y te conozcan aquí en nuestra asamblea. Claro que sí, aquí estamos. Qué bueno tenerte. Qué bueno, desde México. Fíjate qué bien. Nos hemos quejado mucho de la pandemia también, que nos ha mantenido alejados, que hubiésemos querido poder abrazarnos y recibirte en Venezuela, pero las tecnologías hoy nos permiten encontrarnos, tú desde Monterrey, nosotros aquí en Venezuela. Ahora vamos a tener a Ecuador y a tantos invitados que tenemos. Tienes el derecho de palabra, Rosario. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias, María Elena. Igualmente para todos, pues un saludo con mucho cariño desde Monterrey, México. Y pues somos hermanos en Latinoamérica y hermanos en la fe. Entonces, bueno, pues aquí, por lo que me pediste, María Elena, esta ponencia es algo muy sencillo, espero que se entienda, ¿verdad? Bueno, pues es precisamente sobre la sinodalidad, ¿verdad? El Papa nos está impulsando a un sínodo sobre la sinodalidad. Esta es una gran oportunidad para todos los consejos de laicos de todo el mundo de ser iglesia en salida. En el 2015, en el Sínodo de los Obispos, el Papa pide que la Iglesia realice un proceso sinodal. Y ahora en octubre, el Papa inició este proceso sinodal con un documento preparatorio por una Iglesia sinodal, comunión y misión, el cual se debe llevar a cabo en todas las diócesis. Hay 3 palabras claves: comunión, participación y misión. En junio del 2023 se tendrá un segundo instrumento, de tal manera que todos estamos implicados en este proceso sinodal. No se trata solo de leer el documento, sino de poner en práctica la sinodalidad. El sínodo quiere decir caminar juntos, ya lo dijeron por ahí anteriormente. En la Iglesia antigua había muchos sínodos. De ahí se conformaron los grandes elementos que tenemos, como la fe, la liturgia, la moral. En los primeros años del cristianismo, a los cristianos no se les llamaba cristianos, sino discípulos del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso este sínodo es caminar juntos. Bueno, ¿y qué es la sinodalidad? Pues es una actitud que debemos de tener todos los cristianos: actitud de apertura, actitud de participación, actitud de comunión. Uno de los aspectos más importantes es recuperar el concepto de iglesia como camino de salvación. La iglesia es el instrumento por el cual Cristo lleva a la salvación. La iglesia es el vehículo. No es la iglesia la que realiza la salvación, sino que es Cristo. El bautismo es lo que nos constituye. Por el Espíritu Santo recibimos el sacerdocio real y somos llamados a la misión y a la santificación. ¿Cuál es la misión? Pues es evangelizar. Los laicos no debemos de ser sujetos subordinados y pasivos, como se creía en el pasado, donde existían 2 categorías: los pastores y la grey. Y la grey solamente se dejaba conducir por los pastores. Eso no debe suceder ahora, porque todos, por el bautismo, estamos llamados a la misión de la iglesia. Por el Espíritu Santo somos hijos de Dios y esto eleva nuestra dignidad humana. Somos imagen y semejanza de Dios, mucho más de lo que es la creación. La misión evangelizadora es todo el pueblo de Dios con sus distintos carismas, porque todos somos hermanos en Cristo. El Papa se ha propuesto acercarse a los hermanos separados, porque también el Espíritu Santo actúa en ellos, ser uno para que el mundo crea.
Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios. Si cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Cristo y ha experimentado el amor de Dios, seguro sale a anunciarlo. No podemos quedarnos con ese tesoro guardado. El espíritu de la sinodalidad es participar en la comunión del pueblo de Dios y en la evangelización, comunión en la fe, unidad en la oración y en la Eucaristía. El Concilio Vaticano II recupera la colegialidad episcopal de los obispos y la comunión con el Papa. Y después de más de 50 años, este es el momento de dar un paso más. Hay que sensibilizar a todos los laicos bautizados y caminar hacia la sinodalidad. Esto es caminar juntos, la Grey y los ministros. Para esto necesitamos la conversión. El proceso para entendernos en la sinodalidad es propiciar más la participación de forma circular, no como pirámide, porque la iglesia somos todos y todos conformamos un pueblo que camina. Tenemos una tarea sinodal urgente, por la libre acción del Espíritu Santo, donde a unos otorga dones jerárquicos y a otros dones carismáticos. Entonces, yo soy pueblo de Dios y debo participar en la misión de la iglesia. Son tres los momentos del proceso. Uno es la profecía, otro es el discernimiento y otro es la recepción. En la profecía es hablar y escuchar. Es el momento donde el pueblo de Dios debe participar en el diálogo, escucharnos unos a otros. La iglesia de la escucha es una iglesia sinodal, hablar y dialogar. Volver a poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, iluminarnos de la palabra, ser más cercanos a la palabra. Al ir a misa todos los domingos, en 3 años, leemos todos los evangelios. Bueno, escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, nos ayuda a entender nuestra realidad y nuestra vida. De allí podemos escuchar a los jóvenes, escuchar las reflexiones, de ahí nosotros mismos nos escuchamos entre unos y otros. El diálogo sinodal implica tener valor para escuchar y para hablar, para buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Gracias al diálogo, la unidad prevalece sobre el conflicto. La iglesia sinodal es iglesia de la escucha. Escuchar es más que oír, es una escucha recíproca. Como actitud indispensable para el diálogo necesitamos la humildad. Nuestro ejemplo es Cristo. Cristo mismo que se despojó a sí mismo. Él no vino para imponerse, sino para acercarse a nosotros. El segundo momento, después de escucharnos, es el discernimiento, como ejercicio comunitario, que debe de estar en el centro de los procesos sinodales. No es la opinión de la mayoría la que debe prevalecer, sino debe estar en sintonía con la fe. El tercer momento es la recepción, o sea, la aceptación del resultado de ese discernimiento, lo cual nos lleva a hacerlo vida, o sea, a concluir con una serie de propuestas para la vida. El Concilio Vaticano II nos ha transformado a todos. Las estructuras en las que trabajamos son las diócesis, las conferencias episcopales y la Iglesia Universal. Todos tenemos un espacio para participar. Por ejemplo, la parroquia en la que yo participo me adhiere a la comunidad. Desde allí, desde la parroquia, uno es el párroco, algunos son los que asumen las tareas, ¿verdad? Que son los ministros de la Eucaristía, que son los lectores, y todos somos la comunidad. Por lo tanto, hay que desarrollar cada vez más la actitud de participación. En el proceso de conversión espiritual estamos todos. No solo voy a pedir un servicio a la iglesia, sino en espíritu de comunión, de pertenencia, de comunidad de fe. Me siento parte de mi comunidad. No voy a molestarme porque se equivocaron en algún documento. No, más bien voy a tener ese espíritu de humildad y paciencia y dejar que todo se arregle de la mejor manera.
Los laicos somos pueblo de Dios. La jerarquía es el 1% de la iglesia solamente y todos los demás somos nosotros, los laicos. El sentirnos y ser pueblo de Dios supone participación de parte nuestra, ser fieles, coherentes en oración y en los sacramentos. Nuestra inserción como pueblo de Dios comienza en la vida comunitaria y en la vida de fe. Sentirnos iglesia y dolernos cuando algo no está bien y alegrarnos por lo bueno. Eso es el sentirnos iglesia. A través de la Eucaristía somos iglesia. De ahí salimos a la misión. Nos reunimos en el nombre del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la misa, el primer paso, el primer momento es reconciliarnos con Dios que nos salva. Una vez en paz interior, escuchamos la palabra, nos identificamos todos con Cristo en la comunión, que todos sean uno como tú y yo. Crear comunidad es estar juntos y finalmente es la Eucaristía. Ahí salimos identificados, salimos todos a la misión, salimos todos al envío. Un mundo sin Cristo es un mundo a la deriva. María es nuestro mejor ejemplo de actitud sinodal. Ella escucha, ella acoge, ella discierne, ella responde que sí, ella participa, ella acompaña, ella sostiene, ella auxilia y nos conduce a Jesús. Pues que en nuestras comunidades y en nuestros movimientos seamos uno solo, que eliminemos la prepotencia, la altanería, la imposición, que luchemos siempre por ser humildes. Iniciar con mi encuentro personal, esto es lo que debo iniciar con mi encuentro personal con Cristo y saber que mi primer espacio de evangelización es mi propia familia, luego mi participación en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo o en mi movimiento, en las asambleas que me convoca mi obispo, en las asambleas del Consejo Nacional, de cualquier lugar. Ahí es donde nos escuchamos, discernimos, acordamos, tomamos acuerdos, tomamos decisiones y aceptamos. Pues esto es algo muy sencillo, pero se los quise compartir de esta manera. Espero que se haya entendido bien y si no, aquí estoy para servirles.